va a estar relacionado con, va a estar relacionado justamente con, va a estar relacionado con el nivel de ingresos que podamos tener, ¿no? Valga decir, hoy tienes 100 y vas a consumir en relación a esos 100 que tienes en tu bolsillo, ¿no? ¿Qué pasa si mañana tienes 200? Lo más probable es que consumas ya no en relación a cuando tenías 100 en tu bolsillo, sino ahora que ya tienes 200 en tu bolsillo, ¿no? Valga decir, tus expectativas van a cambiar, ¿no? Tus perspectivas van a cambiar y el criterio que vas a utilizar para consumir también va a cambiar, ¿no es verdad? ¿Por qué razón? Porque en la medida que tengas más dinero, tienes más certeza, más confianza y piensas que deberías satisfacer de mejor forma tus necesidades, ¿no ve? De igual forma consumes en relación a eso, ¿no? A ver, una familia que antes ambos, digamos que es una familia donde hay una pareja y hay un hijo, ¿ya? Y ambos ganaban un salario mínimo, ¿no? Pucha, entonces, bueno, de pronto cada uno contribuye en la economía familiar y se daban cierto tipo de gustitos, pero no mucho, ¿no? De pronto querían ponerse cable, querían conectarse a Netflix, querían conectarse a Amazon, qué sé yo, ¿no? Pero decían, no, medio que no da. Ok, bueno. Pero sí tenemos tele, sí tenemos otro tipo de gastos, ¿no? Ahora resulta que ya uno de ellos dos, ¿no? Ya ha mejorado sus ingresos. De lo que ganaba salario mínimo ya le están pagando mejor, ¿ok? Entonces hay un miembro de la familia que gana el salario mínimo y otro que tiene un ingreso mejor, un mejor ingreso. Entonces ya la familia dice, bueno, ahora sí, ¿qué tal? ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos cable o nos ponemos Netflix, por decir algo? ¿Qué sé yo? Dice uno de ellos, no, pongámonos Netflix, listo, ¿no? Ok. Pasa el tiempo, al otro miembro de la familia también le mejoran su salario y ya los ingresos de esta familia son mejores, ¿no? Entonces dicen, pucha, ya se viene el mundial, nos haremos poner cable para ver el fútbol, ¿no? El otro dice, sí, pero yo quisiera también ver no sé qué series en Amazon. Entonces, como nuestro ingreso de pronto hasta ya se ha duplicado, ¿no? Porque a ambos miembros nos han mejorado los ingresos, entonces nos podemos dar otros gustos que al principio no nos podíamos dar, ¿no? Entonces, ahí está la relación entre tu nivel de consumo y tu nivel de ingresos. En la medida que tu nivel de ingreso mejora, también va a mejorar tu nivel de consumo. Y a eso lo vamos a llamar nosotros la función de consumo. ¿Qué significa esta función de consumo? Esta función de consumo nos va a mostrar a nosotros cuál va a ser el nivel de gasto o el nivel de consumo que nosotros deseamos o planeamos o estimamos realizar, ¿no? En relación justamente a, espera, acá, la función de consumo debería ser C minúscula, no C mayúscula. Acá hay un error de concepto, no es C mayúscula, esto es consumo, no propensión marginal a consumir. ¿Sí? Ok, entonces cuando nosotros tenemos cierto nivel de consumo deseado, ¿no? Este nivel de consumo deseado va a estar en relación a nuestro ingreso personal disponible, la plata que tenemos en el bolsillo, en nuestras cuentas, etcétera, 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 ¿no? Entonces la pregunta acá es, si mi ingreso se duplica, ¿también se duplicará mi consumo? Probablemente no, pero lo que sí es seguro es que en la medida que ingrese, que mejore o que se incremente mi nivel de ingresos, va a haber una proporción, pónganse ustedes, se ha duplicado mi ingreso disponible, mi ingreso personal disponible era 2.500 bolivianos, ¿ya? Y pasó de 2.500 bolivianos a 5.000
Valga decir, ha incrementado mi ingreso personal disponible hasta en un 100%, se ha duplicado, ¿no? Ahora, de esos 2.500 anteriores, yo de pronto gastaba 2.000, por decir algo, en consumo. O sea, mi nivel de consumo para 2.500 bolivianos era de pronto de 2.000 bolivianos, ¿no? Ahora bien, cuando incrementa mi ingreso, ¿no? Mi ingreso incrementado de 2.500 a 5.000, no va a ser en esa misma magnitud, en 2.500 bolivianos, que también incremente mi nivel de consumo. Pero evidentemente voy a ver un incremento en una similar proporción de mi nivel de consumo. Vale decir que vamos nosotros a tener un nivel de consumo de pronto cercano a 3.500, quizás algo más, ¿no? Entonces, ahí fíjense ustedes que vamos a ver nosotros que la propensión marginal a consumir, que eso es lo que se refiere a esta C minúscula, ¿no? Nuestra propensión marginal a consumir, ¿no? Va a estar en relación a nuestro ingreso. Y en la medida que el ingreso incremente, también va a incrementar nuestro nivel de consumo. Bueno, entonces, hay nuestra función de consumo. ¿A qué se va a referir, no? Nuestra función de consumo va a mostrar justamente en qué forma, ¿no? De una manera determinada y hasta previsible, el nivel de consumo va a incrementarse en relación al incremento que tuviésemos nosotros en el nivel de ingreso, ¿no? Ahora, esta función de consumo parte, si ustedes quieren, a raíz de la teoría keynesiana, ¿no? Donde se supuso que el aumento en el consumo se va a dar cuando existe un incremento en el ingreso, pero sin duda alguna en una menor proporción a lo que va a significar el aumento en el ingreso. Vuelvo, insisto, voy a tener un aumento en valor de 2.500 bolivianos, no voy a tener un aumento en mi consumo de 2.500 de igual manera. Seguramente va a haber un ingreso, un incremento significativo en el nivel de consumo, pero no va a ser exactamente el mismo que el incremento en el nivel de ingresos, ¿no? Porque obviamente este comportamiento tiene que ver en que en la medida también que aumenta mi ingreso, siempre de una manera psicológica el ser humano considera que puede ahorrar, ¿no? Que puede ahorrar. Un individuo que gana el salario mínimo nacional, de pronto es muy difícil que pueda ahorrar. Pero lo primero que él sueña hacer, ¿no? Es que cuando le mejoren sus ingresos, él pueda empezar a ahorrar y pensar a futuro que ese ahorro lo va a utilizar como una inversión, ¿no? Como una inversión, y ahí donde hablamos nosotros del equilibrio entre ahorro e inversión. ¿Ok? A ver, les voy a compartir una pizarrita, por favor. Voy a compartir. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario, por favor, relaciona a esto de la función de consumo y de la propensión marginal a consumir. A ver, compartimos una pantallita. Está tardando mucho esto, no sé por qué, debe ser por el internet. Ok. A ver. Ok. A ver, tengo un nivel de ingresos. Lo voy a marcar con Y mi nivel de ingresos. Y mi equivalencia al nivel de consumo, que lo voy a marcar con una C. Gano 2.500, me aumenta mi ingreso a 5.000. De 2.500 paso a tener 5.000 de ingresos.
Cuando mi nivel de ingresos era de 2.500, de pronto yo podía tener, no sé, 2.000 bolivianos de nivel de consumo, ¿ok? Y cuando el ingreso subió de 2.500 a 5.000, también mi nivel de consumo subió en similar propensión, pero menor que la propensión del incremento en el ingreso. De pronto subió de 2.000 a 3.500, por decir algo. $3.500. Entonces, si antes teníamos, digamos, un monto de 500 disponibles para ahorrar, por decir algo, 500 eran como un 20%, ahora nuestro monto disponible para ahorrar está cerca de los 1.500 bolivianos, ¿no? Y esto es cerca de un tercio, ¿no? Cerca de un tercio, un 30, más de un 30% en relación al ingreso disponible, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver nosotros que la propensión marginal a consumir nos dice que en la medida que el ingreso incrementa, también va a incrementar en el consumo, pero donde, ¿no? El incremento en el ingreso, ¿no? Siempre va a ser más que proporcional, mayor al incremento en el consumo. ¿Ok? Al incremento en el consumo. ¿Estamos de acuerdo? No sé si alguien tiene alguna duda al respecto. Bueno. Ok, ahora quiero que culminemos hablando de bueno. Entonces decíamos nosotros, la función de consumo nos permite ver la relación que existe entre el consumo y el nivel de ingresos, o el aumento en el nivel de ingresos, ¿no? Ahora, para nosotros esa relación entre el ingreso y el consumo tiene que ver justamente con la propensión marginal a consumir. ¿Qué significa esa propensión marginal a consumir? Que habíamos dicho que es la relación entre la variación del consumo y la variación del ingreso expresada mediante una propensión marginal, que le estamos denominando la propensión marginal a consumir, ¿no? Que determina o que va a determinar cómo va a ir variando el nivel de consumo cuando el ingreso aumenta o puede disminuir también, ¿no? Hemos dado un ejemplo cuando aumenta. Pero ¿qué pasa si gano 5.000 y de 5.000 paso a ganar solamente 3.000? Ya voy a dejar de suscribirme a Netflix, voy a dejar de suscribirme a Amazon, de pronto saco el cable y voy y miro los partidos del Mundial en algún otro lugar, ¿no? Ya no voy a poder pagarme ciertas cosas porque el ingreso ya no me alcanza, ¿no? El dinero que tengo a disposición ya no me va a alcanzar, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros hablamos de la propensión marginal a consumir, ¿no? Entonces, no solo cuando hay un ingreso, puede haber también una disminución en el ingreso y eso va a hacer también que mi consumo disminuya, ¿no? Si salía antes todos los viernes a parrandear, ahora de pronto pienso que debe haber alguno que otro viernes donde no debería salir, o es más, debería salir en mucho menor cantidad de lo que salía antes, porque de pronto me voy a gastar toda mi plata, ya no sé qué voy a hacer el siguiente mes, ¿no? Entonces, esta propensión marginal a consumir, ¿no? Nos va a mostrar cuál es la proporción, ¿no?, de un peso o de una unidad monetaria, ¿no?, donde aumenta el consumo cuando aumenta en un mismo peso el ingreso. No valga decir que
Si aumenta, ¿en qué proporción? Aumenta un boliviano más mi ingreso, ¿en qué porcentaje o en qué proporción aumenta también mi nivel de consumo, ¿no? Mi nivel de consumo. Donde esta propensión marginal a consumir va a ser igual a la cantidad consumida entre la variación del ingreso, ¿no? Y vamos a tener ahí una proporción que de pronto puede ser que para cada boliviano adicional de ingresos que genere este individuo, podemos tener, no sé, pues un 0.2, que eso implicaría un 20% se va al consumo, un 0.3 que me dirá que un 30% de eso se va al consumo, un 0.6 que me dirá que un 60% se va al consumo, un 0.7 que me dirá que un 0.7, un 70% se va al consumo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces la propensión marginal a consumir va a mostrar justamente eso, ¿no? La relación que existe entre el incremento en el ingreso y la proporción de ese incremento en el ingreso que se va a destinar para el consumo. ¿Dónde puede haber un incremento? Como puede haber un decremento en el ingreso y también habrá un decremento consecutivo en el nivel de consumo, ¿no? ¿Ok? Bueno. Ahora, de propensión marginal a consumir, hablaremos de la propensión media a consumir. La propensión media a consumir la definimos como ese promedio de incremento en el consumo en relación al ingreso. Valga decir que para cada nivel determinado de ingreso, vamos a ver la relación entre el consumo total y el ingreso total, donde la propensión media a consumir es igual a toda la cantidad consumida versus o en relación a todo el ingreso generado, ¿no? Entonces, hay una relación entre consumo o ingreso para saber cuál es la propensión media a consumir. Divido todo lo que he destinado al ingreso en relación a todo lo que estoy destinando al ingreso, todo lo que tengo como ingreso en relación a todo lo que he destinado de ese ingreso para el consumo. Esos 3.500 entre, ¿no? Mis 3.500 a ver, vamos a hacer un ejercicio más simple. Les estoy compartiendo, por favor, la pantallita de un Excel. ¿Alcanzan a verla? Sí, doctor. Propensión marginal a consumir. Acá vamos a hablar de la propensión media. Ok. ¿Se acuerdan de este ejercicio de la pizarrita hace un rato atrás? Decía, a ver, Juanito tiene un ingreso, digamos, en el tiempo 1, tengo un ingreso que era de 2.500, ¿no? Y a ese nivel de ingreso, Juanito consumía, ¿cuánto hemos dicho? 2.000, ¿no ve? Ahora, en un tiempo 2, el ingreso de nuestro amigo Juanito incrementó de 2.500 a 5.000 y el nivel de consumo había incrementado de 2.000 a 3.500, ¿no es verdad? Entonces, la propensión marginal a consumir, ¿qué nos dice? La propensión marginal a consumir es igual a la variación del consumo, ¿no? Del consumo en relación a la variación en el ingreso, ¿ok? Entonces, la propensión marginal a consumir va a ser igual a 3.500 menos 2.000, no. Todo esto entre 5.000 menos 2.500, ¿no? Tenemos un 0.6 de propensión marginal a consumir. ¿Qué significa esto? Propensión marginal a consumir, ¿no? Valga decir que
por cada boliviano que le incrementas a este amigo su ingreso, por cada boliviano que le incrementas de ingreso a este nuestro compañero, nuestro amigo del ejemplo, él destina de cada boliviano 0.6, valga decir 60 centavos, le va a destinar al consumo. Si tú le aumentas 1.600, lo va a destinar al consumo. Si le aumentas 2.000, 1.200 le va a destinar al consumo y así sucesivamente. Ese es el cálculo de su propensión marginal a consumir. Por cada boliviano que tú le aumentes a este individuo, podemos tener en otros casos, según otros ejemplos, ¿no? Mientras tú lo aumentes, por cada boliviano que aumentes, sabes que 60 centavos de ese boliviano, él los va a destinar al consumo y el saldo, los otros 40, se los empezará a ahorrar, ¿no? Y seguramente en la medida que pase el tiempo, nuestro amigo podrá ahorrar mucho más, ¿no? Ok, ahora, ¿qué nos dice la propensión media a consumir? Nos dice que la propensión media a consumir es una relación entre el consumo total, ¿no? Y el ingreso total. Entonces tendríamos nosotros acá que es igual a 5.000, ¿no? Entre mi consumo que es 3.500. Y eso me va a dar una propensión, no miento, al revés, el consumo entre el nivel de ingreso. Lo que estoy haciendo acá. Ok. Y esto me dice que tengo una propensión media a consumir de 0.7. Valga decir, para nuestro individuo en particular, ¿no? Su propensión media, voy a poner otro color para que no nos confundamos. Propensión media a consumir, ¿no? Mi propensión media a consumir es igual a 0.7, puesto que a este nivel de ingresos de 5.000 bolivianos, yo le estoy dedicando 70 centavos por cada boliviano, le estoy dedicando al consumo. ¿Vale? Que si mi ingreso es de 5.000 bolivianos, yo le dedico 3.500 al consumo. Valga decir, le estoy dedicando cerca del, básicamente el 70% de mi ingreso se está yendo al consumo. ¿Qué pasaría si mi nivel de consumo fuese 4.500, por decir algo? Yo le estaría dedicando el 90% de mi ingreso al consumo. ¿Y qué tal si mi nivel de consumo fuera tan solo 200? El 40% de mi nivel de ingreso lo estoy dedicando al consumo, ¿ok? Así entonces calculamos nosotros el costo marginal y el costo medio, la propensión marginal a consumir y la propensión media a consumir, que son de pronto dos parámetros que nos sirven para un poco jugar con las expectativas y saber qué porcentaje del ingreso una familia promedio, aquí podemos tomar ejercicios y sumar N familias y llegar al cálculo de una ciudad, de un departamento, de un país entero, para saber cuál es la propensión marginal a consumir que tenemos en el departamento o en la ciudad o en el país, ¿no? Y además saber cuál es la propensión media a consumir. ¿Cuánto en promedio consumimos nosotros de nuestro ingreso disponible? Un 70%. ¿Cuál es nuestra propensión marginal a consumir? Está mal escrito, dice a consumir. Consumir. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es nuestra propensión marginal a consumir? ¿Qué implica eso? Que en la medida que mi ingreso aumente, ¿cuánto de ese ingreso yo voy a destinar al consumo? Bueno, no sé si hay alguna duda o algún comentario, por favor, en relación a la propensión marginal a consumir y a la propensión media a consumir. Ok, entonces ya hemos hablado del consumo, hablamos de otra de las variables macro que es justamente la inversión. ¿Qué significa la inversión? No significa todo aquello que se gasta o se destina
por parte de los agentes económicos para generar nuevos capitales, para generar de pronto utilidades, para generar ganancias y para hacer que el capital original sea mucho más grande de lo que en inicio fue, ¿no? Ahora bien, los países dedican gran parte de su producción a formar justamente este capital, ¿no? Constituido por bienes durables, ¿no? Que aumentan la producción a futuro, ¿no? Donde obviamente aumentar el capital va a requerir de ciertos sacrificios de consumo, ¿no? Ahí hay una abstención al consumo y esa abstención al consumo se puede transformar hoy en un ahorro, ¿no? Estoy dejando de consumir. Quiero irme de farra este viernes, pero yo, no, ¿para qué voy de farra este viernes? Mejor no. Esa plata la voy a utilizar para otro lado porque mis amigos son bien mangueros, me ven, ya me están queriendo sacar plata para que yo invite toda la fiesta. Entonces, no vale la pena, ¿no? Entonces, me abstengo de consumir y esa abstención al consumo va a hacer que mi nivel de ingresos, mi nivel de ahorro aumente. Aumente ese nivel de ahorro, a futuro yo puedo, todo ese dinero que he ahorrado, yo lo puedo destinar para la inversión, ¿no? Y eso obviamente me va a permitir justamente que se incremente el stock de capital en el país, ¿no? Se incrementa el stock de capital en el país y ese incremento del stock de capital en el país nos permite a nosotros tener un mejor nivel de activos, ¿no? Activos fijos y de formación bruta de capital, y estos mayores activos y formación bruta de capital nos permite a su vez tener de pronto, ¿cómo se llama? Tener de pronto, una mayor formación bruta de capital fijo, y eso nos va a permitir a nosotros acrecentar el nivel de la economía, porque se va a poder invertir más, se tiene más tenencias, se tiene más activos, y eso nos permite en definitiva poder producir en mayor volumen y en mayor cantidad de lo que antes producíamos, ¿no? Y la inversión, obviamente, no es otra cosa más que el gasto en activos y en capital físico, y en activos y en equipos de capital, en inventarios, en estructura, en infraestructuras que se utilizan obviamente para producir los diferentes bienes y servicios, ¿no? Y aquí obviamente vamos a incluir también la compra de la vivienda. Tú cuando te compras una casa, te compras un departamento, estás invirtiendo, ¿no? Porque ese es un activo que mañana lo puedes volver a vender o lo puedes alquilar o puedes hacer algo con él, ¿no? Y te va a generar también dividendos, te va a generar nuevos ingresos y te va a generar cierto tipo de retorno. Cuando nosotros hablamos de inversión, muchachos, a diferencia del consumo, acuérdense del ejemplito del auto. Me compro un auto para irme de farra con mis amigos, ¿qué va a pasar? Gasolina, mecánico, repuestos, todo lo que se necesite para el auto sale de mi bolsillo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si decido de un buen día que ese auto lo voy a hacer trabajar y lo voy a manejar como Uber todos los fines de semana, ¿no? Entonces ese auto me va a generar ingresos, voy a hacer carreras, me van a pagar, con esa misma plata pago la gasolina, con esa misma plata pago el taller mecánico, etcétera, etcétera, y de pronto me queda plata en mi bolsillo, ¿no? Entonces ese mismo vehículo que para las farras significaba para mí un consumo, un gasto, ahora cuando lo utilizo como Uber va a significar ingresos, y eso sí significa inversión, porque he destinado dinero en un auto que me está generando ganancias. El concepto de inversión es eso, es un gasto que nosotros hacemos particularmente en activos fijos, como puede ser una casa, como puede ser maquinaria, equipo, tractores, vehículos, etcétera, etcétera, que nos generan a su vez otros activos, nos generan a su vez ganancia de capital, nos generan a su vez utilidad, nos generan a su vez rentabilidad, ¿no? Entonces, para nosotros ese es el criterio de la
inversión. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna consulta o algún comentario. Si está todo claro. Ok, bueno. Cerraremos entonces estos elementos macroeconómicos hablando del equilibrio general, del equilibrio macro, ¿no? Ahora, cuando hablamos del equilibrio económico general, ¿no? Este está determinado tanto por los precios como por la producción agregada que se presenta cuando realmente se intersectan nuestras curvas de oferta y nuestras curvas de demanda. Imaginen ustedes, tenemos un gráfico, la curva de demanda, la línea o la raya hacia abajo y la línea hacia arriba es la curva de oferta, ¿no? Ahí en esa intersección encontramos un precio de equilibrio donde tenemos cierta cantidad que se está produciendo y se está vendiendo y para esa cantidad que se produce hay un precio en particular mediante el cual se puede comprar, entonces ya estamos viendo nosotros a qué precio podemos comprar qué cantidad de productos, ¿no? Entonces, cuando hay un nivel de equilibrio en precios, ¿no? Los consumidores están dispuestos, pues, a comprar lo que las empresas están dispuestas a vender, ¿no? Por lo tanto, la producción de equilibrio, ¿no? Eh, puede alejarse del pleno empleo o del producto potencial dependiendo de las cantidades de bienes y servicios que se ofrecen o se venden a un precio determinado, ¿no? En la medida que se incrementa la cantidad ofrecida y la cantidad comprada, podemos estar acercándonos a un pleno empleo y un PIB potencial, ¿no? Como de pronto si la cantidad se empieza a achicar, el precio también empieza a incrementarse y demás, ahí de pronto nosotros estamos hablando de situaciones de crisis o de recesión económica y nos alejamos, por supuesto, tanto de un pleno empleo como de una producción potencial, ¿ok? Ahora, el equilibrio económico es el equilibrio entre la oferta y la demanda. ¿Se acuerdan de ese punto E, punto de inflexión E, donde se intersectaba la curva de la oferta y curva de demanda, ¿no? Ahí estamos hablando nosotros de el punto de equilibrio, ¿no? Donde la economía en general se encuentra en equilibrio, ¿no? Y tenemos por otra parte el equilibrio macroeconómico, ¿no? Que este equilibrio macroeconómico no va a ser otra cosa más que una combinación entre el precio de los bienes y servicios en una economía en particular y la cantidad en general que se puede vender de ese bien o de ese servicio, no donde realmente todos los compradores y todos los vendedores van a estar satisfechos a la hora de comprar y de vender un producto en particular a un precio en particular. Vale decir, el equilibrio macro ya no se refiere a un solo mercado con un solo producto, un solo precio y una sola cantidad. El equilibrio macro nos va a llevar a pensar en todo lo que se está vendiendo en un país a un precio determinado para cada uno de los productos determinados, donde todos los consumidores y todos los productores están satisfechos de el precio en el cual están transando por los diferentes bienes y servicios y obviamente están satisfechos y por lo tanto están vendiendo y los otros están comprando, ¿ok? Bueno, y con eso, muchachos, habíamos concluido con nuestro repaso en relación a los elementos macroeconómicos, ¿ok? No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario en relación a lo que hemos visto.
Ok, bueno, vamos a comenzar nosotros hablando sobre la estructura económica de Bolivia, ¿no? Vamos a empezar hablando de pronto de las características de la economía boliviana. Vamos a empezar a encarar nosotros de pronto ya la fase culminante quizás de nuestro avance, de esta gestión, ¿no? Donde vamos a hablar particularmente de cómo la economía en el país, cómo se conforma la economía en el país. Vamos a hablar sobre los diferentes sectores económicos que conforman a la economía boliviana en el país. De pronto vamos a ver en datos estadísticos cuáles son los sectores económicos más importantes, ¿no? Les hemos pasado los contenidos mínimos para el documento, ¿no? Para su trabajito de investigación. Cuando hemos hecho el sorteo. Hola. Sí, doctor, pasó el documento. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros de acá en adelante va a ser hablar justamente sobre la economía boliviana, ¿no? Vamos a ver algunos antecedentes que nos van a llevar a hablar sobre un país en el cual, pues, la base extractiva siempre históricamente ha sido el pilar fundamental de nuestra economía, inicialmente con los minerales, luego con los hidrocarburos. Después los hidrocarburos y los minerales han sido desde siempre históricamente quizás nuestra punta de lanza en cuanto a los sectores económicos y nuestra punta de lanza que explicó durante mucho tiempo el crecimiento económico del país, ¿no? El crecimiento económico del país, ¿no? Por ahí se menciona, ¿no? Vamos a pensar nosotros, fíjense ustedes, en términos históricos, ¿no? Que desde hace tantas décadas atrás, nuestro crecimiento promedio ha estado cerca al 3% anual, ¿no? Mientras que el crecimiento de la población ha estado cerca a un 2.6% anual, ¿no? Ahora, si comparamos el crecimiento económico de estos últimos años, está pues por encima del promedio de 1900 y pico hasta la fecha, ¿no? O sea, supera ese 3%, pero si nos fijamos en el porcentaje o en el promedio de crecimiento poblacional, evidentemente incrementa la población, incrementa el consumo, incrementa el producto, ¿no? Entonces, en términos de promedio, hemos ido mejorando estos años, ¿no? Estos últimos años. Quizás en el pasado, nuestro crecimiento promedio, ¿no? Era muy similar al crecimiento poblacional. Por lo tanto, solamente una tasa de natalidad era la que te estimulaba la economía. Hoy en día, de pronto, existen otros fenómenos que van a estimular la economía, además de la tasa de natalidad. Quiero pensar que la inversión pública es una de ellas. Bueno, y todo esto, muchachos, lo vamos a analizar nosotros en este capítulo de la estructura económica de Bolivia, que lo vamos a empezar a trabajar desde la próxima clase. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Bueno, quedamos ahí por el día de hoy. Nos vemos el día jueves. Muchas gracias a todos. Que tengan un lindo resto de jornada. Nos vemos el jueves. Hasta luego.